Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 27 de junio. La palabra de Dios dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 25. Vamos a tener un momento de reflexión, hermanos, con el preludio a cargo de nuestra hermana, la ministra en música Carla Santiago, el himno número 471, Lléname, Señor. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo vamos a encontrar en el Salmo número 144. La palabra de Dios dice: es una oración pidiendo socorro y prosperidad. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad
y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más tus hijos reunidos, alaban y glorifican tu santo y glorioso nombre, Señor, poniendo en tus manos este culto, Señor, que todo sea agradable a tus ojos, a tus oídos. Bendice al predicador, a nuestro presbítero, Jesús Vallarta Jiménez, Señor, para que tú le des la sabiduría, Señor, para que lo que él nos tenga que dar a través de su predicación, Señor, pueda nutrir nuestros sentidos, Señor, y sobre todo poner en práctica todo lo que tu palabra dice, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti. Desprecio y burlas él sufrió, como Cordero del Señor, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Hermanos, es el momento de la lectura devocional, la cual vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio,
capítulo 18, versículos 15 al 22. La palabra de Dios dice, esto es, Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión de parte de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor, dándole gracias por sus misericordias. Vamos a pedirle que también nos perdone los pecados que hemos cometido y cometemos, de pensamiento, de palabra, de acción. Y también vamos a dar gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por las familias que han pasado algún deceso. También vamos a orar por las familias, ¿verdad? Que el Señor fortalezca a cada uno de los hermanos que han perdido un familiar o un ser querido. Por la economía también, por la iglesia, por el templo y sobre todo también para que el Señor permita que prontamente nos reunamos como iglesia aquí en el templo de Getsemaní. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites contemplar un día más, Señor. Oramos a ti y te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido, Señor, por las faltas cometidas en ese tiempo de pensamiento, de acciones, de palabras, Señor, de intenciones. Y te rogamos en el nombre de Jesús, que no solamente el perdón tuyo, que es importante y lo necesitamos, sino también necesitamos la guía del Espíritu Santo, Señor, para poder conducirnos en esta vida. Así que te pedimos perdón por las faltas y te pedimos también que tú nos sigas dirigiendo a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Padre, también te pedimos, Señor, por las familias que se encuentran en un luto, Señor. Oramos para que tú las bendigas, que tú fortalezcas la vida de cada uno de los hermanos que han estado pasando situaciones difíciles, sobre todo por la familia Sánchez Ponce, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú les sigas fortaleciendo la vida de la hermana Mireya, de Omar, de su hermano, Señor, de todos los familiares. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, también por la fortaleza, Señor, por la economía de cada una de las familias. Te pedimos que tú obres en la economía, Señor, permitiendo buenos trabajos en cada uno de los hermanos, Señor, de todas las iglesias. Te pedimos por la economía de la iglesia Getsemaní, por cada una de las familias, sobre todo, Señor, para que tú les bendigas siempre, Señor, que tú estés trayendo bendición a sus casas a través del trabajo, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú siempre les abras puertas en aquellas empresas que cada uno de los hermanos deseen lograr, Señor. Oramos por la vida de la hermana Carla Aguilar también, para que tú la bendigas con una fuente de empleo, Señor, para que abras puertas en su vida, Señor. Y también ella te agradece porque tú le has sanado, Señor, de la enfermedad, de la gripa a ella y a sus hijas y a su mamá. Te damos gracias y ponemos en tus manos la vida de la hermana Enimia también, para que tú continúes con las bendiciones que le das a ella todos los días, Señor. Te damos las gracias, Padre, también te pedimos para que
prontamente, en los tiempos que tú así lo decidas, Señor, que pues puedas abrir ya los templos de las iglesias de una forma normal, Señor, para que podamos congregarnos. Creemos que el culto público es importante para nosotros, pues damos testimonio de nuestra fe ante el pueblo, Señor, ante la gente, y sobre todo te alabamos como iglesia, Señor, como tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mantenido con vida, con bienestar. Algunos has permitido enfermedades, Señor, y en las casas algunos fallecimientos, pero tú eres nuestro Padre, que siempre en ti confiamos. Por eso es que te agradecemos en este día, rogándote que en el tiempo de la enfermedad, de la pandemia, pues venga a disminuir, Señor. Y sobre todo también por todos aquellos hermanos que están en alguna enfermedad, sea de cualquier tipo, Señor, que les está aquejando su cuerpo, Señor. Oramos para cada uno de ellos siga con la fe suficiente que tú les has dado, y a través de esa fe, Señor, ellos se mantengan firmes, estables en su vida, Señor. Te damos las gracias porque a pesar de las situaciones difíciles, Señor, y también por las bendiciones que tú nos das, siempre te alabamos, te recordamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes siempre a estar cerca de ti, Señor, que no permitas que nosotros nos alejemos de tu iglesia, Señor, de tu palabra, y que siempre como hijos tuyos nos mantengas en un templo todos nuestros días, Señor, alabando tu nombre hasta que muramos o hasta que venga Jesús por segunda vez. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 374, Vencedor. Muchas veces he pensado en problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia
Hermanos, en Cristo Jesús es el momento de los avisos. Se les recuerda que en tanto la autoridad no permita la celebración de ceremonias en los templos, pues continuará cerrada nuestra casa de oración. Asimismo, a través de este medio se les pide, hermanos, que sigamos orando por la familia Sánchez Ponce. Ustedes ya saben el motivo, hermanos, para que Dios les dé fortaleza y les consuele. Vamos a alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas, hermanos. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Señor y Padre nuestro, tus hijos reunidos te alaban a través de estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, multiplícalas y también bendice al administrador de las mismas, Señor. Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento, hermanos, de la lectura bíblica base del tema del día de hoy. La vamos a encontrar en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 2, versículos 18 al 29. El tema del mensaje del día de hoy se titula Aquellos que anhelan el lugar de Cristo. Nuestro predicador es nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a leer la escritura. Ya el hermano Alberto nos dio la cita, primera carta de Juan. Estamos viendo la carta de Juan. Hoy es el cuarto domingo de junio y vamos a continuar también en julio, si Dios lo permite, con los siguientes capítulos de las cartas de Juan. Bueno, hoy nos corresponde leer el segundo capítulo, en el versículo 18 hasta el final del versículo, que es el versículo 29. Primera carta de Juan, capítulo número 2, del 18 al 29. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Señor, oramos por tu palabra, que la bendigas a nuestra vida y que sea de fruto, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hace 8 días, ¿verdad? Estábamos viendo a través del hermano Efren estas mandamientos, ¿verdad? Que marca el Señor para la iglesia, ¿verdad? Y dice en el segundo capítulo que estamos, en el versículo 15, un poquito antes, no voy a completar lo que el hermano Efren dijo, ni a repetir, no, definitivamente no, pero sí es importante, como toda la carta viene junta, es importante que tomemos un poquito nada más el versículo 15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así termina una sección, ¿verdad?, del segundo capítulo de la carta de Juan, y viene obviamente bien ligada con lo que sigue, ¿verdad? Si Juan ya les dijo en los versículos que ya leímos, del 15 al 17, Juan les dice a la iglesia que no amen el mundo, porque el mundo es provisional, el mundo va a pasar, y todos los anhelos que tenemos en nuestra carne son también pasajeros, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Juan les dice: no amen el mundo ni las cosas del mundo, amen a Dios. Y obviamente si van a amar a Dios y van a desechar las cosas del mundo, Juan, en los versículos que ya leímos del 18 al 29, Juan les continúa diciendo, o les sigue afirmando: ya dejaron las cosas del mundo, ya sé que no aman las cosas del mundo, bueno, ahora entonces vivan en la verdad. Es un complemento, ¿verdad? O sea, la carta continúa, claro, ¿verdad? Y lo que complementa aquí en los versículos del 18 al 29, Juan desea que la iglesia viva en esa verdad, en la verdad que han conocido a través del Evangelio. Y muchas veces la iglesia, pues sí sabemos cómo es que tenemos todo el manual que es la Biblia para poderla leer y poderla aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Juan les dice algo importante en el versículo 20. De hecho, nada más vamos a ver los primeros versículos, hasta el 20 nada más, hasta el 21. Pero dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Les dice Juan a la iglesia: ustedes no aman al mundo porque son de la iglesia, y así mismo como son de la iglesia, entonces también ustedes están ungidos por el Santo, ¿verdad? Dice: ustedes tienen la unción del Santo. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere Juan con esta unción. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Será que tenemos que pasar con los ancianos de la iglesia para que nos unjan con aceite como Aarón, desde la cabeza hasta los pies, y el aceite caiga sobre nosotros? ¿Se está refiriendo Juan a esto o a qué se refiere? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y es importante, ¿verdad? O sea, entonces Juan les dice: ustedes, estoy resumiendo lo que acabo de decir, Juan les dice a la iglesia: ustedes pueden ser hijos de Dios y pueden manifestar que son hijos de Dios, alejándose del mundo y viviendo en la verdad. Entonces, vemos, ¿verdad? A través del contexto que estamos tomando, los versículos anteriores que ya se predicaron hace 8 días, vemos nosotros, ¿verdad?, que las personas que aman al mundo y sus intereses se han colocado en oposición a Cristo, y que por lo tanto se les puede llamar anticristos. Que la palabra anticristo, para que lo entendamos mejor, la palabra anticristo es alguien que se opone a Cristo, y también es alguien que desea ocupar el lugar de Cristo. Entonces, esos conceptos estaban muy metidos en la iglesia a la que Juan les escribe. Habían infiltradose muchos hombres y mujeres, sobre todo hombres, falsos maestros, que ellos se decían a sí mismos que eran los iluminados, negaban la humanidad y la divinidad de Jesús. Y Juan entonces los previene, ¿verdad?, ante estas doctrinas falsas, heréticas, que lastiman a la iglesia, al pueblo de Dios. Lastiman estas falsas enseñanzas, porque entonces pues hacen a
a Jesús como si Él no fuera Dios, como si fuera solamente un ser humano. Entonces, hermanos, dice el versículo número 18, dice: hijitos, ya lo comentábamos, ¿verdad? Que Juan es muy tierno, Juan es un pastor ya grande, es un hombre adulto, y él siente ternura, ¿verdad?, hacia la iglesia, y los llama de una forma cariñosa, hijos míos o amados hermanos, puede ser una traducción, ¿verdad? Amados hermanos, o bueno, hijitos, dice, así traduce la Reina Valera, ¿verdad? La versión NBI, por ejemplo, lo traduce como queridos hijos. Cualquier traducción es buena, es buena, solamente nos deja ver diferentes ángulos, ¿verdad?, de la palabra. Bueno, Juan les dice: hijos míos, o queridos hijos míos, o hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo conocemos que es el último tiempo? Cuando aparecen muchos anticristos. Ya dijimos quién es un anticristo, ¿verdad? No necesariamente los anticristos se dan en personajes famosos como Hitler, como Nerón, no. Son ellos los que acabo de mencionar, y más personajes, son anticristos en el sentido que lo estamos diciendo sí, porque son hombres que se opusieron a Cristo, ¿verdad? Nietzsche, un filósofo alemán, también dijo que Dios había muerto. Dios está muerto. Bueno, la cuestión es que Él murió y Dios sigue vivo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personajes que siempre han existido y que existirán son llamados anticristos. Entonces, como un pastor, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan, como un pastor interesado en su rebaño, en su iglesia, les advierte a su gente acerca del peligro. Es un peligro que acecha, que está acechando dentro de la comunidad cristiana. O sea, no es un peligro que nada más está en el pueblo en donde está escribiendo Juan, ni en los alrededores, no. Es un peligro que está acechando dentro de la misma iglesia. Entonces, pues imagínese usted, ¿verdad?, que en los cultos cristianos estamos cantando himnos que ensalzan el nombre de Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Todopoderoso, como el Santo de Israel. Y después de los cantos congregacionales que tenemos en nuestra iglesia, después de que pasamos tiempo en el anexo, conviviendo con los hermanos, con los invitados, de pronto sale un invitado y nos empieza a decir que Jesús no es Dios. O sea, y lo empieza así a meter la idea de que Jesús solamente fue un profeta y que no es Dios. Y bueno, por ejemplo, o sea, hay los testigos de Jehová, los adventistas, son hombres y mujeres que se aferran, ¿verdad?, a decir que Jesús no es Dios, y se infiltran dentro de las iglesias. Aquí tuvimos un caso hace un par de años, quizá los días jueves que teníamos los estudios, que siempre los hemos tenido, venía una persona, no puede ser su nombre, ¿verdad?, ni mucho menos, venía una persona que no era del templo, obviamente. Y entonces se empezó a meter en los estudios que teníamos, y asistía y oraba. Pensábamos que era cristiana, ¿verdad? Y entonces, en una ocasión, ella pidió hablar conmigo, pero en las horas de oficina. Vino un día aquí a las oficinas, estuvimos platicando, y la cuestión es que ella no me decía que era adventista del séptimo día, ¿verdad? Pero por sus creencias, por su forma de hablar, pues yo detecté, dije, ella es o testigo de Jehová o es adventista, que realmente son primos hermanos esas dos sectas, ¿verdad? Creen casi lo mismo. Y sí, era una mujer que intentaba infiltrar sus ideas aquí en la iglesia. Me decía que le diéramos chance de dar algunos estudios, y pues estaría yo loco, ¿no?, si la ponemos a dar estudios. Obviamente no la corrimos de la iglesia, pero le invitábamos a que sus doctrinas, pues con la palabra, ¿verdad?, en mano, ella las entendiera y las desechara. No se pudo. Era una persona que tenía mucho tiempo en la iglesia, estaba preparada, después trajo a un pastor para hablar conmigo, bueno, un pastor de su denominación, etcétera, etcétera. Y la iglesia tiene que estar prevenida, la iglesia
De lo contrario, pues suelen suceder infiltraciones dentro de nosotros y afecta a los hermanos, ¿verdad? Más aquellos que son nuevos, más aquellas personas que tienen poco tiempo dentro de la iglesia o que no saben la doctrina bíblica, ¿verdad? Es importante ir a la Escritura, ver lo que dicen los apóstoles, qué dice el Señor Jesucristo acerca de todas estas personas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan, como un pastor sabio, un pastor ya con mucha experiencia, con muchos años de vida, con muchos años en el pastorado. No era un pastor nuevo, era un pastor ya con muchos años, ya con demasiada experiencia. Él les habla y les advierte, ¿verdad?, que hay peligro dentro de la iglesia. Ustedes tienen que prepararse, tienen que conocer la palabra para que no se dejen engañar. Y bueno, entonces Juan entiende, ¿verdad?, a la perfección una era en la que está viviendo su iglesia, y es una era pecaminosa y es una era de peligro. Entonces Juan, en su carta, lo que él está declarando que vivimos en la última hora, ¿verdad? Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y bueno, esta carta se escribió hace más o menos 2000 años. Y bueno, entonces, ¿fue el último tiempo o no? Perdón. Y bueno, estas frases de la última hora o expresiones que son equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, los últimos días, son expresiones que se dan en el Nuevo Testamento, y o sea, es importante que lo sepamos, y que se empiezan a dar desde la venida de Jesús hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, en este lapso de tiempo, desde que viene Jesús hasta que Él regrese por segunda vez, se le conoce como los últimos tiempos, la última hora. Vamos a ver unos textos para que veamos cómo es que los escritores lo dicen, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de los Hechos, usted puede ahí buscar el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo 17. Hechos 2, versículo 17. Vamos a ver lo que dice Lucas en esta parte. Dice la palabra: y en los postreros días, ahí ves, eso es un equivalente, ¿verdad?, a lo que Juan llama el último tiempo. Y en los postreros días, estoy leyendo Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo lo que dice, ¿verdad?, que es cuando viene el Espíritu Santo, pero el principio dice: y en los postreros días. Es decir, no solamente Juan habla acerca de los últimos días. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice Dios, hablando de muchas formas en el Antiguo Testamento: hoy ha deseado hablar en estos tiempos. Santiago capítulo 5, versículo 3, primera carta de Pedro, versículo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, todos estos textos que, bueno, nos extendería mucho tiempo, ¿verdad? Usted los puede leer, los puede considerar, en donde los escritores bíblicos hablan acerca de los últimos tiempos. Y Juan entonces quiere poner en alerta a su iglesia que están viviendo los últimos tiempos. Ahora la pregunta que acabamos de explicar: nosotros ahora, si viniera un predicador en esta iglesia o en otro templo y que dijera: hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, obviamente que es cierto, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Ya lo explicamos por qué. Porque los últimos tiempos es desde que viene Jesús hasta que regresa por segunda vez. Es como el Apocalipsis. Y bueno, para esto hacemos un comercial ya chiquito y lo esperamos los jueves. Si usted gusta ver los estudios del libro de Apocalipsis, es lo mismo con Apocalipsis. El tiempo de Apocalipsis, ¿qué es lo que abarca? Bueno, es lo mismo. El tiempo el Apocalipsis empieza también con la venida de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y termina el Apocalipsis cuando venga Jesús por segunda vez. Eso es muy interesante que lo sepamos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, los últimos tiempos son
desde que Jesús viene y cuando Él venga por segunda vez. Entonces, cuando leamos una frase en los evangelios, en las cartas sobre todo, todas esas frases las vamos a encontrar sobre todo en el Nuevo Testamento. Ya sabemos a qué se refiere. Entonces Juan le está diciendo, no para espantarlos, no para decirles, ya se va a acabar el mundo. No, porque nadie sabe cuándo va a venir Jesús, nadie sabe. Ningún ser humano sabe. Jesús en su forma humana, le preguntaron a él como ser humano si sabía, y él respondió que no, como un ser humano. Pero ¿realmente él podía saber? Claro que sí. O sea, la humanidad de Jesús jamás se mezcló con la divinidad de Jesús. Hay doctrinas, mucho cuidado también con eso. O sea, hay infinidad de doctrinas, hermanos. Hay doctrinas falsas, que es lo que mencionan. Cuando Jesús no podía como ser humano, entonces su divinidad venía a ayudarle y se complementaba. No, eso no es así. Jesús fue 100% hombre, lloró, durmió, tuvo necesidad de comer, etcétera. Se enojó cuando llegó al templo. Y también fue Dios cuando a él fue al monte de la transfiguración. Era Dios, era en su ser como en su ser divino, pero jamás se mezclaron esas dos naturalezas. Siempre fue 100% Dios, 100% hombre. Entonces, cuando usted escuche doctrinas que niegan esto, son anticristos. Así de sencillo, de fuerte. Los apóstoles, los escritores bíblicos son radicales. Ellos no andan con medias tintas, no, ellos hablan claro, ¿verdad? Y señalan el pecado, a los hijos de perdición los llaman como hijos de perdición. Ahorita vamos a ver cómo es que Juan les dice que todos estos hombres que hablan mentira, que están dentro de la iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, no son de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se conociera que en la iglesia está solamente los que son trigo, pues. ¿Está mezclado con la cizaña? Sí, ¿verdad? El Señor Jesús nos da esta analogía, ¿verdad? Y les dice, o sea, con la parábola del trigo y la cizaña, los trabajadores le preguntan al dueño, ¿cortamos ya la cizaña, Señor? Tú dinos. No la corten, déjenlas hasta el tiempo final, que vengan los ángeles y ellos harán la separación. Y es lo mismo, ¿verdad? Pueden estar dentro de las filas de la iglesia gentes que aparentemente son cristianos, pero realmente no lo son, por sus vivencias, ¿verdad? Por lo que hablan, por lo que creen, por la conducta, etcétera. Es decir, no solamente en asuntos doctrinales se ve a un anticristo, no, sino también en asuntos morales, en asuntos éticos, es como se ve la forma de un anticristo. Jesús era un hombre completamente bueno. El Señor Jesús era un santo, es Dios, era Dios. El cristiano debe imitarlo siempre. Y cuando un cristiano no habla la verdad, que es la Biblia, o cuando la tergiversa, cuando la cambia, entonces se convierte bíblicamente en un anticristo. No que tenga cuernos, ¿verdad? Y una cola, no lo necesita. No necesita con su solo contenido de persona. Con eso es más que suficiente. Son anticristos, de acuerdo a lo que Juan está diciendo. Todos aquellos que se oponen a Jesús y que desean ocupar el lugar de Jesús diciéndose que son ellos los iluminados, pues son anticristos. Y debemos desecharlos, ¿verdad? De nuestras, no que no les hablemos, no, sino eso, sino que tenemos que desecharlos a ellos como gente que puede afectar nuestra vida espiritual. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que la palabra anticristo son los falsos cristos, ¿verdad? Ya dijimos que anti significa en lugar de. La palabra anti o la preposición, no es palabra, la preposición anti significa en lugar de. Alguien que quiere ocupar el lugar de alguien, ese es un anticristo. Alguien que anhela ocupar un lugar que no le corresponde. Cuando usted escucha un predicador, ¿verdad? Y que diga, yo soy bien bueno y siempre he obrado cosas buenas desde el seminario y ni una sola palabra sale de mí y me parezco mucho a Jesús, es un anticristo. Está deseando él que lo alaben, que lo reconozcan, etcétera, y ponerse él en el lugar del Señor. ¿Quién merece toda la gloria y la honra? Solo Jesús. Solamente el Señor Jesús, solamente el Señor Jesús, nadie más, nadie. Por eso esa doctrina, enseñanza falsa, ¿verdad?, de la iglesia
católico romana que llaman al Papa el vicario de Cristo. Eso es una herejía. La palabra vicario significa el representante, ¿verdad? Pero no un representante cualquiera, sino el que está tomando el lugar de Cristo aquí en el mundo. Eso no puede ser. Bueno, de acuerdo a la carta de Juan, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Entonces, el anticristo entonces, o los anticristos, vienen en lugar de Cristo y se colocan en oposición al mismo. Si Cristo dice que Él es el principio y el fin, el anticristo va a decir que no es cierto. El anticristo va a decir, no, o sea, Jesús es un charlatán, Jesús es un falso profeta. Si el Señor Jesús dice aquí en el principio que Él va a venir al mundo y va a ser el juez del juicio final, va a ser quien va a dictar sentencia a todos los juzgados en el juicio final, y el anticristo dice lo contrario, no tenemos que hacer caso, ¿verdad?, a las doctrinas equivocadas. Y hermanos, hay infinidad de doctrinas el día de hoy. Hay muchas doctrinas que aparentemente son cristianas, que usan la Biblia. Los católicos usan la Biblia, los mormones usan la Biblia, los testigos de Jehová usan la Biblia, los adventistas usan la Biblia. Y entonces nos podemos confundir si no leemos nuestra palabra, si no leemos la Biblia con oración, con perseverancia, con dedicación, con oración, con la guía del Espíritu Santo. Nos vamos a confundir definitivamente. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en el primer versículo 18, ya les comenté, no vamos a ver todos los versículos, no nos va a dar tiempo, claro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este versículo 18, ¿el anticristo es una persona o es un principio? ¿Es una persona o es un principio? Bueno, los antiguos cristianos de la parte final del primer siglo, a los que le escribe Juan, ellos habían oído acerca de la venida del anticristo, y sabían ellos que podía aparecer como una persona individual. Por ejemplo, Pablo escribe acerca del hombre de iniquidad que se manifestará y que será destruido por Jesús cuando éste regrese. Eso lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. Igual no lo vamos a leer, hermano, usted léala por favor. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, bueno, hasta el 10, del versículo 3 hasta el 10. Entonces, Pablo en la carta a los tesalonicenses les habla y dice que va a ser un hombre, que va a ser una persona. Pero Juan no está interesado en sus cartas en identificar a un individuo en particular. No que no le importe, no, sino que para Pablo es una persona, pero para Juan es un principio. Por eso preguntaba en el inicio, ¿es el anticristo una persona o un principio? Son ambas cosas. Entonces Juan apunta a un principio que predomina en personas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo, como los gnósticos, que era un grupo religioso, filosófico, que se había infiltrado en la iglesia, y ellos creían esta situación, ¿verdad? Estaban negando la deidad o la humanidad de Cristo. Entonces Juan se opone a este principio de apostasía al decir que el anticristo viene. Cuando dice Juan esto, que el anticristo viene, Juan está indicando que el futuro anticristo será un individuo que personifique este principio. O sea, es un principio, es una idea, pero hay hombres, mujeres que son los que están dando a conocer este principio. Así que ambas cosas son el anticristo. Por ejemplo, ¿cuál es el capítulo 20 de Apocalipsis? Habla acerca del milenio, ¿verdad? Entonces ahí nos habla una relación de símbolos, y dice Juan escribe el Apocalipsis, y dice, cuando habla acerca de la marca de la bestia, no estoy seguro si es el capítulo 20, pero creo que sí. Bueno, Juan habla acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? O el 13, no, perdón por esta ignorancia, pero está en Apocalipsis. Bueno, Juan habla acerca de la marca de la bestia,
Y ahí, en esta marca de la bestia, Juan está diciendo, ¿verdad?, que a las personas se les va a poner una marca en la frente y otra en la mano. Aquí hay mucha atención con esto, ¿verdad? Porque cuando lleguemos hasta el capítulo 20 vamos a tardar mucho los jueves, lo vamos a adelantar. Entonces Juan lo que está diciendo ahí en la marca de la bestia no es literalmente que le pongan un sello, ¿verdad? Cuando apareció o cuando se inventó el código de barras hace mucho tiempo, los cristianos luego lo dijeron, muchos cristianos, no, sobre todo los que no estudian, dijeron, ahí está, esa es la marca de la bestia, el código de barras, es esa. Y no es eso, o sea, no es algo literal que nos van a poner una marca, o ahora con lo de la vacuna del COVID, o cuando en Hacienda uno se va a registrar, le tienen que pasar ante una camarita su ojo y para que se grabe las cosas que tiene el ojo, ¿no? Entonces ahí decían, esa es la marca de la bestia, no es eso. Cuando Juan está hablando de estas situaciones es que es la marca en la frente, porque en la frente, en la cabeza se encuentra el intelecto, el cerebro, y quiere decir entonces que el ser humano acepta toda esta filosofía, todos estos principios de anticristo, acepta esta filosofía en su mente, la acepta, la comprende y con su mano acepta, ¿verdad? ¿Qué es un saludo? Cuando saludamos a alguien estamos aceptándolo como amigo, como amistad, como buena persona. Cuando no deseamos a alguien ni la mano le damos porque no lo deseamos. Entonces, aceptamos, o bueno, no aceptamos, la gente que va a aceptar las falsas filosofías, las cosas que están en contra de la palabra, los va a aceptar con su mente, esa es la marca en la frente, y con su mano va a estar aceptando aquellas filosofías, esas creencias. Esa es la marca de la bestia. No es otra cosa, ni nos quebremos la cabeza por querer descubrir tantas cosas. Eso es lo que Juan está diciendo. Bueno, aquí entonces lo está diciendo Juan también, ¿verdad? Que es un principio, entonces, que cuando dice Juan que va a venir el anticristo, está indicando, ¿verdad?, el futuro, que el futuro anticristo será una persona, un individuo que personifique este principio que estamos hablando. ¿Cuál principio? Pues el de negar la divinidad de Jesús, el de negar la humanidad de Jesús. Tanto negar la humanidad como la divinidad de Jesús, pues es una herejía y es un pecado definitivamente. Juan batalló mucho contra esto. Hasta aquí estamos en el versículo 18, versículo número 19. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos, ¿verdad? Entonces, ¿estaban en la iglesia? Sí. ¿Están en la iglesia? Sí. Bueno, dice la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, trigo y cizaña. Iglesia visible, iglesia invisible. Esos términos que dije al final son ¿cuál es la iglesia visible? Todos los que nos congregamos, todos. Porque estamos dentro de un templo, estamos en la iglesia, ¿verdad? Esos son los que se ven. Pero ¿cuál es la iglesia invisible? Los que yo no puedo saber si son cristianos o no, solamente Dios sabe. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La iglesia visible, con todos, están ahí, trigo, cizaña. ¿Quién es la iglesia invisible? Solamente el trigo, ya no la cizaña. Ay, perdón. Bueno, este texto que está hablando Juan, pues obviamente que es muy importante, ¿verdad? Dice Juan en el texto, en el versículo 19, que los anticristos parten, o sea, se van de la iglesia, se van, porque ya dijo, salen de nosotros, o sea, se van. Eso es obvio. A algún tiempo el anticristo o los anticristos que están en las filas de las iglesias no soportan la verdad, no lo soportan y terminan yéndose. Entonces Juan es lo que dice, los anticristos parten, pero los miembros de la iglesia permanecen. Ellos se quedan, porque son miembros, porque es la iglesia invisible, son los verdaderos cristianos, la iglesia militante, la que está militando, la que está peleando todavía las batallas que Dios permite que peleemos. Entonces, no son los que niegan a Cristo los importantes, ellos no son los importantes.
los que están negando a Cristo constantemente con sus palabras, con sus doctrinas, con sus filosofías, con sus formas de ser, de pensar, de actuar, ellos no son los importantes. Los importantes son los creyentes. Usted es el importante. Usted es el importante. Tenemos que orar por estas gentes anticristianas, que son anticristos, claro, ¿verdad? Claro, Pablo dice que oremos por todos, hasta por los enemigos. Bueno, esperemos que no tengamos enemigos o que no tengamos muchos enemigos, ¿verdad? Una vez, así me dijo un pastor, bueno, me acordé, perdón por comentarlo, pero estábamos platicando, estábamos discutiendo algo, así un poco enojados, y él me dijo, no Jesús, yo no tengo enemigos. Le dije, ay, este ya es más que Dios. Si Dios tiene enemigos, entonces usted es más que Dios. Ojalá que no tengamos enemigos, ojalá que no, y no hagamos algo para tenerlos, ¿verdad? Claro que no, pero si existen los enemigos, ellos se van a ir en un momento de la iglesia. Usted no se preocupe, si usted es cristiano verdadero, si usted es un cristiano de cepa, y usted sabe que es cristiano porque es comprado con la sangre de Jesús y nunca ha negado a Jesús ni con sus filosofías, y usted lee la Biblia es la verdad, y si usted actúa con verdad, si su palabra siempre es verdad, usted es cristiano. Si no, si hace una combinación de que habla la verdad y luego mentira, usted es un anticristiano y se va a ir un día de la iglesia. Y qué bueno que se vaya, de verdad. Yo estaba platicando con un hermano y le decía esto, ¿no? Yo le decía esto, la verdad que bueno que se vaya la gente de la iglesia, gente nefasta, gente que nada más tóxica, que trae sus filosofías, sus creencias, qué bueno que se vaya. Me decía, ay, qué mala onda, ¿por qué eres así, pastor? En vez que digas que tu iglesia crezca, digo, pues por eso la iglesia no va a crecer si están aquí las cizañas siempre molestando. No va a crecer esta iglesia. Tenemos que partir los que tengamos que partir, punto. Pero los cristianos verdaderos, usted que es cristiano verdadero, va a permanecer en su iglesia porque el Señor lo ha puesto aquí como trigo, no como cizaña, como cristiano, no como anticristo. Y esto para nosotros es de beneficio, hermanos. Cuando en la iglesia hay mucho cristiano, todos los cristianos, eso es de bendición. Entonces usted recuerde esto, los anticristos parten, pero los miembros de la iglesia permanecen en su iglesia. Sí, hermano. Entonces, por esta razón es que el apóstol Juan enfatiza el pronombre nosotros, o sea, escribe la palabra nosotros al fin de cada cláusula. Lea la carta, lea cada versículo y repite la palabra nosotros, 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 haciendo énfasis en la iglesia, en nosotros, porque somos los importantes, no ellos, los anticristos no son los importantes, no lo son. Tenemos que tolerarlos, pues bueno, hasta donde podamos, ¿verdad? Y orar y ser lo más sensato posible y que no exploten nuestro coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es claro. O sea, los escritores de la Biblia, ya lo dije hace rato, no andaban con medias tintas. Ellos decían las palabras como eran. Entonces, hermanos, es imposible, ¿verdad? Sí, es imposible que dentro de la iglesia pueda existir alguien que pierda la salvación. Eso no se pierde. Hay un texto que habla de lo que estamos diciendo y quiero que lo consideremos. Vayamos a la carta de los Hebreos. Sí, a la carta de los Hebreos, por favor. Y que busquemos ahí el capítulo 6. Hebreos 6, de los versículos 4, del 4 al 6. Hebreos 6, del versículo 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Muchos hermanos este texto lo tergiversan, lo cambian, lo mueven, lo alteran, porque dicen ellos que el que escribió Hebreos está hablando
de los que estuvieron un día en la iglesia, comulgaron con toda la iglesia, hacían la unidad, participaban de la Santa Cena, se bautizaron, etcétera, pero recayeron en sus pecados y se fueron a la perdición. Entonces aquí dicen, aquí está, ¿sí se pierde la salvación? No, no se pierde la salvación. El que escribió Hebreos, no sabemos quién lo escribió, Pedro, Pablo, quien haya sido, el Espíritu Santo lo inspiró para decir que está hablando de los anticristianos, de los anticristos precisamente. O sea, si estamos diciendo que los que llegan, que los anticristos están en la fila de la iglesia, entonces participaron, ¿verdad?, del don celestial, participaron de las bendiciones del Espíritu Santo. Lea de vuelta el texto, Hebreos 6, del 4 al 6. Y está hablando precisamente de aquellas gentes que están en las iglesias, pero que no son cristianos. No se pierde la salvación. Dice el versículo, ¿verdad?, que estamos leyendo, el 19, pero en realidad no eran de los nuestros. Eso dice, pero en realidad no eran de los nuestros. Juan dice que estas gentes no pertenecían al círculo cristiano. No eran verdaderos cristianos, puesto que no pertenecían a su fuente original. ¿Cuál es su fuente original? Cristo. Cuando alguien viene de una fuente, de la fuente original que es Cristo, se comporta como Cristo lo es, hasta donde pueda, ¿verdad? Y cuando está mal en alguna situación, en un pecado, el Espíritu Santo, hermanos, no lo deja en paz. No lo deja en paz. El Espíritu Santo no va a dejar nunca a su pueblo, no va a dejar que caiga en el pecado completamente, y que no lo va a hacer. Cuando es parte de la iglesia, cuando es cristiano verdadero, el Espíritu Santo lo saca del lodo. En serio, hermano, cuál sea el pecado que haya cometido. El apóstol Pablo, simplemente, para no poner ejemplos de nadie de nosotros. Pablo, el apóstol, era tremendo cuando era Saulo de Tarso, cuando no se había convertido al cristianismo, era tremendo. La Biblia no nos dice más, pero nada más con el hecho de saber que Pablo se metía a las casas de los cristianos, a las sinagogas, arrastraba a las personas, les obligaba a decir que renegaran de Cristo con la espada en la garganta. Podemos imaginar muchas cosas que hizo Pablo, muchas atrocidades que la Biblia no nos cuenta, que no podemos enlistar lo que pudo haber hecho, pero imagínense los pecados más crueles que pudo haber hecho este hombre, con poder, con dinero, con posición, todo lo que pudo haber hecho. Y el Señor le perdonó sus pecados. Pero alguien que insiste como el anticristo, pues ya lo leímos en los textos, ¿verdad? Entonces, estamos considerando el texto de Hebreos, ¿verdad? Y no eran verdaderos cristianos porque no pertenecían a su fuente original, que es Cristo. Durante cierto tiempo participan en los cultos, pero nunca estuvieron en Cristo, nunca estuvieron en Cristo. También lea usted el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 6. El Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, alejados de mí nada pueden hacer, nada espiritualmente bueno pueden hacer. Entonces el Señor Jesús les habla a su iglesia, ¿verdad? El apóstol Juan les habla a su iglesia, el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Cristo. Dice, estamos en el versículo 19, dice, porque si hubieran sido de nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Entonces Juan da a entender que la gente que él llama anticristo nunca perteneció realmente a la iglesia, porque niegan a Cristo. En la segunda cláusula que estamos viendo, Juan indica que los verdaderos creyentes permanecen en Cristo, en tanto que los anticristos se alejan de la comunión de la iglesia. Mucho ojo, hermanos, hay que ser buenos observadores. Dice la palabra, y eso es cierto, que los anticristos se alejan de la comunión de la iglesia. Ya no desean compartir la comunión con la iglesia, ya no lo desean, porque no son parte de la iglesia, sencillamente por eso. Los creyentes permanecen en la iglesia, los renegados
o los que reniegan, ¿verdad? Parten, ya lo habíamos dicho, se van. Dice el final del versículo número 19, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Eso dice la palabra. Entonces su partida demostró que ninguno de ellos era de la iglesia, de todos. Yo estoy hablando en la historia de toda la iglesia, desde Génesis hasta el día de hoy, pues. Y todos los que han partido porque no eran de nosotros. Ninguno de los anticristos es de la iglesia, ninguno. Nadie es de los nuestros, de los cristianos, nadie. Entonces, hermanos, el texto, el versículo 19, enseña la doctrina de la perseverancia. Usted ha oído esa doctrina, ¿verdad? Es una doctrina presbiteriana. Los incrédulos que negaban la divinidad o la humanidad de Jesús nunca habían sido parte de la iglesia porque no pertenecían a Cristo, es decir, no perseveraban como cristianos. ¿Quién es el cristiano? El que persevera, el que se equivoca pero se levanta y va en oración y lee la Biblia y arrepentido y el Señor le ayuda, lo fortalece. Ese es el cristiano. El que no es cristiano no hace absolutamente nada. La presencia de los anticristos fue temporal, fue solamente temporal, porque fallaron en su perseverancia. No intentaron, ni siquiera sabían que había una perseverancia de los santos. Nunca perseveraron, siempre se mantuvieron así en su forma estática como la que tenían, pues, negando a Jesús con sus palabras, con su doctrina, con su actuar, etc. Dice un escritor que se llama Bruce Feight, dice así: la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, pero no es una doctrina diseñada para hacer que el indiferente caiga en una falsa seguridad. Significa que la perseverancia es una señal esencial de la santidad. Es decir, yo intelectualmente puedo creer, ¿verdad?, en los puntos calvinistas, y uno de los puntos calvinistas es la perseverancia de los santos. Me lo puedo saber de memoria, y me lo sé, hermano. Lo aprendí en el seminario, me lo sé de memoria. Pero si nada más queda aquí en mi memoria y no practico la perseverancia, que debo dejar el pecado y seguir adelante, debo arrepentirme de este pecado y seguir adelante, Señor, perdona, esa es la perseverancia. Si yo no hago eso, aunque lo entienda intelectualmente y mi amigo sea el rector del Seminario Teológico Reformado de México y él me hable de la teología y me enseñe, no va a pasar nada. Y si es mi amigo, no lo digo de mofa, el rector es mi amigo y me enseña y me platica, no va a pasar nada, aunque me pegue junto con él su cabeza a la mía. La santidad, la perseverancia no se transmite de uno a uno, no es por ósmosis. Esa es la ósmosis, ¿no? La transmisión de una célula a otra. Bueno, no sé de biología, ¿no?, pero ni de anatomía, pero esa es la ósmosis. La santidad no se da por ósmosis, se da por práctica, por creer en la palabra, por abandonar los viejos hábitos y creer en nuevos, creer en Jesús como nuestro Salvador y no renegar de Él, ni con palabras ni con acciones. Esa es la perseverancia de los santos. Y cuando no estamos en la perseverancia de los santos, hermanos, pues estamos alejados completamente del Señor. Vamos a terminar ya con el versículo 20, hermanos, que dice, ahí terminamos, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Decíamos al principio que la unción del Santo no es que el presbiterio, el santo presbiterio o el sínodo me derramen a mí aquí todo el aceite, ¿no?, o a un seminarista cuando acaba sus estudios, y no, esa no es la unción del Santo. La unción del Santo es que tenemos el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la Biblia. Dios nos ha dado el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? La verdad, que es la palabra. Y a través de esa verdad nosotros podemos guiar nuestra vida. Así que Juan entonces enseña acerca de su unción. Él comenta que los lectores tienen una unción del Santo. ¿Quién es el que unge? ¿Quién unge? ¿El rector del seminario? No. ¿El secretario del consistorio, el hermano Efrén? No. ¿El hermano Alberto? No. ¿El pastor Jesús unge? No. No, quien unge es el Señor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién unge? Dios es el que unge.
Pablo, el apóstol Pablo afirma que Dios unge a los creyentes. Segunda carta a los Corintios, léalo usted, no nos da tiempo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dios unge a los creyentes. No es el hombre, es Dios. También si quiere comparar el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, léalo. Pero Juan entonces transmite, ¿verdad? O sea, eso es lo que dice Pablo y lo que dice Lucas. Juan transmite la idea de que es el Hijo el que unge a los creyentes. Es el Hijo, ¿verdad? Entonces podíamos entenderlo de acuerdo a la doctrina paulina y de Juan. Deberíamos decir entonces que Dios el Padre obra por medio del Hijo mediante la intercesión del Espíritu Santo para ungir al creyente. No somos cualquier cosa, todos los cristianos, no solo los pastores, todos los cristianos estamos ungidos por el Señor, por Dios, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Tenemos esa unción. Es decir, ¿cuál es la unción? Que el Señor nos da la verdad a través de la palabra. Tenemos que leerla, claro, ¿verdad? Para saber. Entonces, bueno, ¿qué es una unción? Ya estamos terminando, con eso terminamos. ¿Qué es una unción? En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes y aún los profetas eran ungidos con aceite para marcar el comienzo de sus respectivos deberes. El aceite simbolizaba su consagración, eso fue en el Antiguo Testamento. El aceite simbolizaba su consagración. La palabra unción en este texto de Juan se refiere no solo al aceite, sino al contenido de la unción, que parece ser el Espíritu Santo. Entonces los cristianos reciben el don del Espíritu Santo del Santo. ¿Sí? Los cristianos reciben el don del Espíritu Santo del Santo. ¿Quién es el Santo? En el Nuevo Testamento el Santo es Jesucristo. Vea usted el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 69, y el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14, que nos hablan que el Santo es Jesucristo. Él es el Santo. Ya que Jesús es el Santo, los lectores entonces, nosotros, conocemos la verdad y podemos detectar la mentira exponiéndolo a la luz de la verdad. La verdad y la luz son lo opuesto de la mentira y de las tinieblas. Así, hermano, que si usted escucha, ¿verdad?, falsas doctrinas en su iglesia, usted tiene que reprender esas falsas doctrinas. Cuando alguien se acerque a usted con enseñanzas religiosas que añadan algo a la Biblia o que ocupan el lugar de la Biblia, esté alerta, deseche las enseñanzas. Juan, Pablo, Pedro, todos los apóstoles estuvieron interesados en hablar la verdad, solamente la verdad. Así que, hermano, si nosotros escuchamos a alguien que viene a hablarnos mentiras, desechémoslo. Si lo estamos aceptando, nos estamos haciendo también partícipes de su pecado, aunque no lo hagamos. Pero si hacemos como que no oímos, como que no pasa nada, y aún más, si seguimos esas mentiras, estamos actuando de una forma no como un ungido de Dios, sino como un anticristo. La palabra es fuerte, hermanos, sí es fuerte, es muy fuerte la palabra del Señor. Pero la palabra es viva, ¿verdad? Dice Hebreos, y es eficaz, no falla. Así que nos da vida a nosotros para que continuemos en nuestra vida cristiana, estemos alertas, cuidemos nuestra iglesia, en la iglesia que estemos. Muchas familias, Dios así lo permite, se quedan muchos años en una iglesia, está bien. Muchas otras no, se cambian por cambio de domicilio, cambian de iglesia, está bien. En donde estemos, hermanos, cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestra doctrina, cuidémonos de los anticristos, que no se infiltren dentro de las filas. Y si no lo podemos evitar, sí podemos hacer algo, leer nuestra Biblia y hablar con los hermanos la sana doctrina. Eso tenemos que hacer. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo, que el Señor nos siga bendiciendo a todos nosotros. Señor, te damos las gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú continúes, Señor, con la bendición que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque
seguramente hemos caído en faltas, Señor, en errores, y oramos a ti para que no permitas eso en nuestras vidas, Señor, sino que nos ayudes siempre a tener una sana doctrina, a que estemos dispuestos, Señor, a poder combatir los errores, no con violencia, Señor, sino con tu palabra, y te pedimos que nos des paciencia a nosotros, Señor, que seamos tolerantes, que nos ayudes, Padre, a pensar las cosas y a los hermanos amarlos, Señor, aunque estén equivocados. Algún día alguien nos amó a nosotros también, estando equivocados, estando en pecado, estando completamente desviados, Señor, de tu palabra, de tus caminos, y alguien se acercó a nosotros, oró por nosotros y nos llevó a tus pies, Señor. Por eso es que te pedimos, en nombre de Jesús, por cada una de las personas que hablan mentiras, Señor, que te niegan a ti como Dios, como hombre, y te pedimos por ellos, Señor, para que tú les bendigas y que tu voluntad, Señor, esté sobre ellos. Solo tú sabes qué es lo que deseas para tu iglesia y para los que se infiltran, Señor, en tu iglesia. Te rogamos en el nombre de Jesús por la iglesia Getsemaní, por sus familias, Señor, por las familias que la componen, por todos y cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces y los ponemos en tus manos para que tú les bendigas siempre, Señor. Que la estancia en ese templo sea siempre para ellos de bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.